Septiembre es el mes para concientizar la prevención del suicidio. Sí. La Organización Mundial de la Salud, el año 2003, declaró que cada 10 de septiembre se celebra una jornada para la prevención del suicidio. Actualmente estos números son alarmantes. Actualmente se calcula que se producen más de 700.000 suicidios al año en todo el mundo. El suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas que tienen algunos de estos factores. Seguramente cuando empieza a nombrar, alguno lo tiene más familiarizado que otros. Trastorno bipolar, trastorno del límite de la personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastornos de estrés postraumáticos, esquizofrenia, historial de abuso sexual, algún problema físico o emocional, cuestiones de vidas estresantes como pueden ser financieros o relaciones interpersonales, o algún diagnóstico de una enfermedad terminal. Además, en septiembre se caracteriza el mes amarillo. Me preguntarán por qué. El color amarillo se asocia con la prevención del suicidio en honor a la historia de Mike M., un joven que se quitó la vida en 1994. Mike era un adolescente conocido por su personalidad alegre y su talento en la mecánica, y una de sus obras más recordadas fue la restauración de un Mustang amarillo de 1968, el mismo coche que simbolizó la tragedia de su muerte. A raíz de su muerte, sus amigos y familiares empezaron a repartir cintas amarillas con mensajes de apoyo, pidiendo a las personas en crisis que busquen ayuda. Este gesto se transformó en un movimiento global conocido como Yellow Ribbon Project, proyecto de cinta amarilla. Y el color amarillo ahora representa la prevención del suicidio. Ahora, para los que no sabemos cómo tratar estos temas, ¿cómo podemos colaborar? Que ahora lo vamos a tratar bien con el especialista. Con el especialista. No es tan difícil no es tan complejo como lo piensan. Simplemente no hay que minimizar las emociones de la otra persona, actuar con sensibilidad y evitar caer en los prejuicios que la sociedad muchas veces tiene. La integración a las personas en grupos deportivos y sociales y culturales es muy importante, y no necesitas tener respuesta para todo. Simplemente dar espacio y compartir el tiempo, porque simplemente una escucha activa puede ser de gran ayuda para alguien que la está pasando mal. Septiembre fomenta la discusión abierta sobre la salud mental y la importancia de pedir ayuda cuando uno está en crisis, y es por eso que tenemos al psicoanalista, al profesional para tratar mejor este tema. Al profesional para tratar mucho mejor este tema. Así que le damos la bienvenida y vamos a hablar con Fernando Nieva, que acá lo tenemos. ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Que eso el informe que dijo Luciano, que lo que más que no lo sabía es lo del septiembre amarillo. ¿Cómo sacando la historia, eso se usa en todos los lugares o es algo que quedó, digamos, en el olvido? Mirá, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que los suicidios suelen ser una puesta en escena. Por esto que vos dijiste del auto, la correspondencia entre el auto, ¿no? Entonces, parte del dilema que intentamos dilucidar los psicoanalistas cuando una persona se suicida es qué nos está contando. No solo con el acto de su muerte, sino con la puesta en escena. Entonces me parece que está bueno. Se puede dar en otros lugares, seguramente se dio en otros lugares. ¿Y cómo se aborda desde el psicoanálisis todo este tema? Entiendo cuando obviamente, ¿no? Cuando está el suicidio, ya tenés que estudiar el por qué sucedió eso, pero el momento previo, cuando detectás que tiene tendencia suicida la persona. Es recontra interesante, porque un aspecto para mí muy importante es si la persona que está deprimida o hay ciertos signos de alarma tiene un historial familiar de suicidio. Eso es hasta psiquiátricamente, está comprobado que hay más chances de que suceda, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones, pero desde el punto de vista del psicoanálisis es cuando vos tenés, por ejemplo, un padre que se suicidó, ya te están enseñando que la forma de resolver tus problemas es matándote, por ejemplo. Una cuestión muy importante también es... Qué heavy esa frase, ¿no? Sí, ¿no? Que la solución de tus problemas sea matándote. Claro, porque no solo eso, y a esto te agrego, que es cuando vos tenés un familiar muy significativo para vos, en tu historia, en tu trama familiar, que decidió quitarse la vida, te está diciendo, yo ni siquiera vivo por vos. Entonces ya tu vida ahí vale menos.
de las personas que quedan vivas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se aborda? Por supuesto que esto es en general en el psicoanálisis, aunque está mal dicho así, ¿no? Pero es intentar entender la trama familiar. ¿Qué lugar ocupa esta persona en la historia familiar? Y esto, te pongo un ejemplo. Una persona que es nieto o nieta de abuelos, como nos ha pasado mucho a nosotros, que vino en barcos y sufrieron o vinieron de la posguerra, bueno, y que esa persona vio mucha violencia y que al mismo tiempo tuvo una madre que fue muy depresiva, que se quedaba durmiendo todo el día. Técnicamente es lo que se denomina una madre muerta, una madre que no erotiza con la mirada al hijo. Bueno, ahí ya tenés, cuando vos vas conociendo esta historia, no solo tenés lo que vos nombraste, Luciano, de los puntos más álgidos para detectar, sino que a eso le unís la historia. Cuando le unís la historia decís, che, quizás haya que prestar un poquito más atención acá. Yo te lo definiría más coloquialmente, que es ni muy frío, ni desestimarlo, ni muy caliente. Porque también puede ser lo Claro, que... de no exagerar la ayuda también, ¿no? Exacto, porque también tiene que ver con lo que los analistas llamamos un acting, ¿no es cierto? De armar una escena, llamar la atención, ¿no? Hay muchas personas que se intentan suicidar muchas veces, y desde mi experiencia profesional es cuando una persona se quiere suicidar, se suicida. Lo hace. Claro. Entonces, Casi que ni amaga. No, exacto, me sacaste la voz. por ejemplo, una persona está muy angustiada, que por supuesto no se subestima la angustia, lo que se subestima es el intento de suicidio, ¿no? Toma, no sé, mejoralito, y acá me deschavo con la edad, ¿no? No, sí, y se intoxica y bueno, eso es un acting, no es un intento de suicidio. Ahora, cuando una persona se quiere suicidar, es muy difícil que cambie de opinión. Por eso se le arma una red, un equipo de contención, pero no desde el momento que ya está más, digamos, más angustiado, más a punto de concretarlo, sino cuando uno empieza a detectar que estos puntos de la historia de esta persona se pueden unir, pueden hacer síntomas y terminar en un suicidio. ¿Y cómo se hace el armado de contención? Historizando con la persona. El analista en este caso tiene que tomar una postura activa, volviendo a lo de la escucha activa. Por ejemplo, comunicándote con los familiares, con los amigos. ¿No tiene familiares? Amigos. ¿No tiene amigos? Una pareja. Alguien que pueda darle cobertura, ¿no? Prestándole atención. Se usa también los acompañantes terapéuticos en casos más extremos, ¿no? Pero prestándole esa escucha, esa mirada que seguramente esa persona no tuvo. Es recontra importante entender que detrás de un suicidio a veces hay un mensaje, ¿no? A mí me gusta pensarlo también desde el punto de vista de ¿para quién se suicida? Parece un poco rebuscado, pero es ¿qué es lo que está haciendo esta persona? ¿A quién le está llamando la atención? ¿Cuál es el mensaje que está dando? ¿No? Y sobre todo la cuestión del deseo. Cuando una persona decide quitarse la vida es porque se apagó el deseo. ¿Qué tiene que ver con la depresión? ¿Qué es el deseo? No es quiero ser jugador de fútbol profesional, es el motor de la vida, que va mutando, que es metonímico, ¿no es cierto? Que es esa zanahoria invisible que cuando la alcanzo ya se transforma en otra cosa. Lo importante es tener el motor. Bueno, el analista tiene que pescar cuando ese motor se va apagando. Se va apagando. ¿A través de qué? Me quedo mucho en la cama. O tengo un discurso pleno. Por ejemplo, nada tiene sentido. Todo me sale mal. Todo me sale mal. ¿Para qué si no vale la pena? No es una vez que se dice, sino se va poniendo en contexto todas estas cosas que vengo diciendo para prestar mayor atención. Sin omnipotencia, porque el analista tampoco es mago y no se puede ir contra una historia. A veces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, estas herramientas nos dan la posibilidad de poder trabajar y evitarlo. No siempre y no en todos los casos. Sí, a veces tampoco te dan el espacio para que entres a ayudar. Sí, a veces la persona que se suicida tiene rasgos psicopáticos y es una persona muy inteligente, entonces hace como si estuviese bien. Claro. Y te va vendiendo humo, te lleva a otra historia. Te va llevando la corriente. Además, creo que el ejemplo que vos leías, Luciano, tiene que ver con un chico que estaba contento, que se lo veía bien. Bueno, también eso es una suerte de falso self, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea del psicoanálisis? En este caso y en todos los casos, ¿no? Mirar detrás de escena, sospechar. ¿Y en qué momento, desde la psicología o el psicoanálisis, te
te corres de ese costado ético que tienen los profesionales, ¿no? De que vos no podés contar la historia de tu cliente, o de tu paciente en realidad, y te corres de eso como para entrar un poco en decir, che, mira, atendí a tu hijo, le está pasando esto. Esa pregunta está buenísima. Mira, cuando es menor de edad, siempre. Siempre, claro, porque tenés que transmitir casi si la todo. persona está en riesgo, vos tenés hasta legalmente el deber de comunicarlo. De comunicar. Si está en riesgo para él o para terceros, ¿no es cierto? También. Sí, sí. Ahora, cuando un adulto está en riesgo, es una decisión del analista cuánto se involucra. Desde mi punto de vista, eso es lo ético, involucrarse. No el analista como una escucha o como un método ortodoxo, ¿no? Pasivo, que el paciente se tiene que dar cuenta. Y así pueden transcurrir 20 años de padecimiento. No. El analista, desde mi punto de vista, tiene que hacer una apuesta por el paciente, una apuesta pulsional, darle energía, prestarle la pulsión de vida, ¿no? Bueno, ¿cómo se presta la pulsión de vida? Armando la red, seguirlo, correrte un poquito si querés del encuadre habitual y escribirle, llamarlo, estar atento. Claro. Ahora, que mientras estabas hablando, a través de dibujos también se puede detectar si la persona tiene tentativa suicida. Sí, puede ser a través de dibujos, puede ser, sobre todo es a través del discurso, ¿no? Claro. Yo, en mi caso, tengo muy en cuenta la historia y los antecedentes. No es solo que si si tu papá se suicidó, vos no. Por supuesto que no, pero eso se tiene en cuenta. Y también, por ejemplo, tener en cuenta cuando una persona está muy angustiada y quizás está viviendo un momento cumbre de su vida. Que esto se ve en otro tipo de patologías o situaciones, ¿no? Que es esta persona con un historial así depresivo, con cierta tendencia al acting y demás, se está por casar. O lo echaron del trabajo. ¿No? Hechos concretos de la vida cotidiana que pueden tambalear. Altibajos, digamos. Exactamente, pueden hacer tambalear. O va a ser padre. O tiene 17 años. Son diferentes barreras, ¿no? Del ciclo vital de todos nosotros donde hay que prestarle un poquito más de atención. Y ahora, ¿hay algún, dentro de tu experiencia, le encontrás algún factor común a todas estas personas? Como que decís, ¿hay algo por acá que tienen casi todos? Mirá, si yo lo tuviese que decir, es por supuesto un poco antojadizo, pero creo que es la historia, el lugar que detrás, que esa persona, ese acto representa un eslabón más de una historia trágica, que a veces quizás no es tan visible, no es tan rimbombante, pero cuando vos husmeás y te vas enterando, ¿no? De quién es esta persona, de qué abuelos tuvo, de qué bisabuelos tuvo, de qué un tío, que vas a darte cuenta qué lugar ocupaba en esa cadena. Bueno, eso es algo que para mí se ve mucho, se ve constante. Mirá vos, claro, porque fuera de joda tiene sentido, porque, no sé, hoy justo estaba viendo en Instagram que le hicieron una entrevista a Cris Morena, contando que la bisabuela se suicidó, Mirá vos. que la madre tenía problemas con el alcohol y toda la salud mental, y ella dice una frase que es muy fuerte, más todo viendo el mundo Cris Morena, que todos decían cómo terminó siendo una referente, digamos, para lo que es lo infantil, que ella no quería que le digan que estaba loca por lo que hacía. ¿Por qué? Porque la mamá, la abuela tenían todos antecedentes de salud mental. Entonces vos decís, vos mirá a esta gente, cómo supera la realidad de la familia, que gracias a Dios, ¿no? Porque si vos tenés una bisabuela que se mata y se mata a toda tu familia, es una tristeza. Pero eso es lo bueno, el poder superar los antecedentes de la familia, o cualquier antecedente de la vida, porque, a ver, es elaborativo, ¿no es cierto? claro, capaz que suena feo, pero todo el resultado no es matarte. Todo tiene solución menos la muerte, como dice el dicho. Pero como hay muchas personas que le supera la actitud o el momento. Sí, y porque además la cuestión intergeneracional, que es un poco el ejemplo que vos estabas dando, importa y mucho. La generación de tu abuelo hizo una cosa, la de tu papá hizo otra, y vos quizás lo representás sin saberlo. Por eso es importante que conocerse. Y el análisis lo que hace, el psicoanálisis lo que hace es entender esas marcas con las cuales vos venís al mundo, antes de que vos nacieras. Sí, la transferencia, ¿no? Cómo se va transfiriendo en generaciones o a través de los años. Esa herencia, ¿no?, pesada que sin querer a veces te inculcan, ¿no? Exactamente, y que si vos no estás alertado, la llevás sin saber. Y si la llevas sin saber, un día podés tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Pero déjame agregarte algo. Sí. ¿Por qué estamos hablando del suicidio también?
Primero porque es un tema triste y que nos angustia, fenómeno. Pero también porque habla de la muerte. Y la muerte no la conocemos. La muerte no tiene representación en el inconsciente. Nadie sabe lo que es morirse. Y es casi, creo que es lo único que no se puede estudiar, porque ¿cómo estudiás? ¿Alguno de ustedes soñó con su propia muerte? No, No recuerdo. Yo solamente sueño que dicen que cuando te caes. Que te despertás. Dicen que cuando te estás por morir en sueño te despertás. Es imposible soñar con que uno se muere, porque no está inscrito en el inconsciente. No, es verdad. Por eso es otro. No, de hecho, cuando te estás en sueño, cuando te caes, o cuando a un precipicio, o cuando, no sé, estás en una situación de pesadilla, te despertás. No llegás a que te maten o a que pase algo. Porque el sueño es el guardián del dormir. Entonces, cuando el sueño pierde ahí la defensa, que te dice, bueno, despertate porque ya está, es demasiada angustia. Mira, es como un videojuego. Claro, digamos, un despertador, claro. No, pero el sueño es el guardián del dormir. Mirá Eso, vos, ¿eh? eso es un buen título, Qué buen Dejó título. Bueno, buen pero título. esa es una frase de todas formas de Freud, ¿no es cierto? Del maestro del psicoanálisis. No, mira, yo la emulo nomás. Ah, Sí. Y no sé si se puede contar. ¿Vos tuviste algún paciente que después del psicoanálisis le haya pasado esta tragedia? No literalmente, pero dándole una vuelta de rosca al tema, tengo que decir que toda muerte es una especie de suicidio, visto desde el punto de vista inconsciente. Porque si a vos te dicen, che, no comás los muffins porque te vas a enfermar, y lo haces, estás eligiendo inconscientemente, Enfermarte. o no tanto, enfermarte. Entonces lo que plantea Freud, y que yo lo tomo con, digamos, lo tomo y lo veo, que es, muchas veces uno elige morirse, y eso discutámoslo si no es una forma de suicidio. Sí, ¿no es hay cierto? mucha gente que se abandona. Que sí, Literal. Y sobre todo en la gente joven. Sobre todo en la gente joven. Sí. Cuando por supuesto tendríamos que definir qué es ser joven, ¿no? Pero vamos a ponerle menos de 35. Sí. Hay que mirar con lupa esas muertes porque siempre hay algo inconsciente que se está jugando. Claro. No es tan fácil que una persona joven así fallezca. Entonces hay que investigar un poco el punto de vista psíquico que anduvo pasando. Es que yo tengo cercano a mi familia 35 años de un día para el otro, y vos decís, wow, qué loco cómo la muerte literalmente te sorprende. Sí. Y es lo que decís vos, es buscar el por qué. Si estás hace 2 días, hace horas, estabas trabajando y te están velando el lapso de 5 horas. Es que lo que hay que dilucidar no es la muerte, lo que hay que trabajar es la vida. Claro. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que te llevó a eso? Pero, ¿y cómo haces que toda esa carga emocional que te transfiere el paciente, ¿no? ¿Cómo la llevas con el día a día? Porque imagino que hay situaciones límites que... Además de teniendo una vida... Porque en un momento, por más ético que seas y profesional... sos humano. Sos humano y te genera el lado empático, ¿viste? Por que decís, supuesto. Por supuesto. Mira, ¿cuánto me cargó? Digamos. Intentando rodearme bien, ¿no? Refugiándome en la familia, en los afectos, y sobre todo, que es muy importante, analizándome yo. El analista se tiene que analizar. Claro, es verdad ese que dice que el psicólogo tiene un psicólogo. Para mí eso es ético. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí descargas todo esto que... Porque vos tenés que saber quién es el paciente en tu inconsciente. Claro. O sea, mira qué interesante vos no tenés cualquier paciente. No te llega, no es azaroso eso. Borges decía que el azar es aquello a lo cual todavía no le encontramos la determinación. Es decir, si a vos Juan y Pedro, si Pedro es tu paciente, es porque algo inconscientemente... Él te eligió. O vos lo elegiste. O vos lo elegiste. Entonces, cuando vos te analizás mucho, vas a enterarte de que cada paciente te toca una fibra. Y a veces duele enterarse de eso. Entonces, por eso es muy importante, de nuevo, analizarse. Y mucho. Mucho es mucho. ¿Y analizarse en qué sentido? Ir a terapia. Claro. No, porque imagino también que, como decías vos, que son humanos. Claro. Imagino cuando vos tenés días malos o situaciones por ahí similares a las que estás escuchando, porque no sé, por ahí viene un paciente a hablar de problemas de pareja. Por ahí me acabo de separar. Claro, se acaba de separar y decís, ¿cómo lo ayudo yo a él si yo tengo la misma situación? Yo te aseguro que eso pasa todos los días. Sí, me lo imagino, por eso te pregunté. Y lo interesante de eso es no asustarse y usarlo para, digamos, ayudarte ayudando, digamos, o viceversa, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, si vos detectás qué puerta de tu inconsciente, qué fibra de tu historia, de tu vida te está tocando ese paciente, lo vas a ayudar mejor. ¿Por qué? Porque vas a poder alejarte también.
Claro, ¿no? porque Y- si no te complementás en la misma persona. Claro, y le transferís cosas tuyas que Tuyas, no claro. le tenés que Porque transferir. te puedes reflejar en la historia que te está Exacto. contando. Y podés caer en la trampa, que los analistas tenemos que prestar mucha atención, de querer colocar tus deseos en el paciente. Che, en realidad, sepárate. Por supuesto que el analista no tiene que hacer esto, ¿no? Pero digo, Claro, si- te si- da las un herramientas amigo. para que vos decidas Vos- lo mejor, pero es que la libertad no es un don. Nací libre al revés. La libertad se conquista. ¿Y cómo se conquista? Enterándote de todas estas cosas que venimos hablando. Ah. ¿Por qué yo hago esto? Lo hago por esto, esto y esto. Entonces ahí soy libre. No soy libre porque despierto un día y soy un revolucionario que voy contra el mundo. ¿No es cierto? Eso de Che Guevara. claro. Ah, no, y ahora que decís contra el mundo, se me ocurren, más allá de los mandatos, ir en contra de mandatos familiares o en contra de mandatos culturales o religiosos, debe ser también una doble pelea con el paciente, ¿no? Porque absolutamente. por ahí vienen con una creencia religiosa muy cerrada, Mirá. independientemente de cuál sea la religión, pero... Mirá, yo trabajo usando las creencias de los pacientes. Es decir, por supuesto nunca me enfrento porque es una posición ética de no cuestionar eso, sino que tomo la creencia, por ejemplo. Claro, pero también tienes que estudiar cómo son ¿Y por qué? y por qué. Claro. Por ejemplo, una religión puede ser un equipo de fútbol. Sí. No hace falta una religión No, monoteísta, ¿no? Bueno, vos sos hincha de Boca y lo sostenés, bueno, yo lo que voy a hacer es entender cómo se armó esa ideología o esa religión para ayudarte a poder que eso no te estropee la vida. No lo tenés que cambiar, Claro, sino claro, que sí. si te estás Poder haciendo ruido, controlarlo. lo puedas entender de qué se Claro. trata. Por ir a ver a Boca me perdí tal cosa. O me echaron del trabajo. Bueno, tenemos que trabajarlo justamente para que vos veas por qué lo sostenés de esa manera. Bueno, hay casos. Yo tengo un amigo muy fanático de River que le ha pasado. Él no le importaba si tenía Franco, ¿no? Y se iba... Bueno, lo mismo Claro, pasa con... ahí te enferma la pasión, Ah. digamos, porque te hace mal, como dice él, O que- el personaje le gana a la o el persona. personaje de Claro, la persona. lo mismo pasa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero con la gente que es adicta a la quiniela, al casino. Mi viejo tenía un chofer que cobraba y a las 2 horas se la gastaba toda en la quiniela y no ganaba nunca. Y porque el jugador juega para perder. Claro, y vos decís, estás jodiendo. A ver, si vos decís ganás, bueno, pero como también, y capaz que no iba a la casa del hijo porque no, le tengo que jugar al 45 y se la pasaba dentro de la quiniela y vos decís también que eso es una enfermedad, creo yo, Sí. que no tiene nada que ver con lo del suicidio, ¿no? Que también cómo te domina tu manera de vivir. Sí, obvio, por supuesto. Y ahora, ser psicoanalista, ¿es lo mismo que ser un psicólogo? No, ¿Cuál es la diferencia? el psicoanalista trabaja con el inconsciente. Por supuesto, yo soy psicólogo recibido, pero hago psicoanálisis. ¿Qué significa? Que uso el modelo teórico o la construcción teórica del psicoanálisis, que de nuevo lo nombro, fue inventada por Freud. ¿Qué es lo que distingue al psicoanálisis de los otros métodos? El inconsciente, la sexualidad, ¿no? El uso del diván, la interpretación de los sueños. Es intentar entender qué hay detrás de lo que se dice o lo que se hace. Es el detrás de escena. Es ir a ver una obra de teatro y mirar por atrás del... ¿Viste? Del Sí. telón. Por atrás del telón. Entonces, yo no trabajo con el plano consciente, con lo que vos me decís. Yo trabajo con lo que vos me estás diciendo a través de lo que me decís. ¿Qué cosas estás diciéndome además de lo que me decís? ¿Y cómo me lo decís? Y, por ejemplo, a veces podés llegar tarde todos los días. Todas las veces que tenemos terapia llegas tarde. Yo eso lo tengo que analizar. Claro. ¿Por qué? No, porque hay tráfico, sí, ya lo sé. ¿Pero por qué? Sí, pues todos los días tenés tráfico, claro. O sueño con esto, esto y esto. O digo mucho la palabra tal. Bueno, todas esas cosas van armando como un tesoro de significantes. Sí, te van describiendo la persona también, ¿no? Exactamente. Porque Sí. por ahí Exactamente. le está echando la culpa, como digo, al tráfico y sos vos el que estás saliendo tarde. No, son esas preguntas que por lo menos a mí me está pasando con mi psicóloga, que yo estoy igual atravesando un proceso con psiquiatra y psicóloga, pero me pasa con la psicóloga que tal vez viene y me hace una pregunta que es como ¿por qué me estás preguntando Claro. eso? Y me rompe la cabeza porque tengo como que pensar, pero ¿por qué es eso? Tal vez yo le estoy diciendo, no sé, que este mate, y ella me salta con ¿y por qué estás tomando mate? Y vos decís, Y es como, no Claro. sé, estoy tomando mate porque, no sé, me dieron ganas. Y es como, bueno, pero ¿por qué te dieron ganas? Y es como, no sé. La terapia psicoanalítica invita a hacerse responsable del deseo. O sea, Ujú. yo soy así
bueno, no soy una víctima, al revés. Hay muchas personas que tienen una historia de vida trágica que no por eso la repiten. Entonces, es hacerte responsable de lo que vos decías y de lo que a vos te tocó y poder cambiarlo, si es tu deseo, ¿no? Pero me quedé pensando en lo que decías del tema de la cuestión transgeneracional. Sí. Bueno, vos tenés el tatuaje que dice Abuelo. abuelo, ¿cierto? Sí. Ahí. No, me pareció, Ahí. lo vi, me pareció simpático. Sí. ¿Y qué tiene que...? ¡Ay, me asustó ahora! Te lo vas a tener que borrar con láser. Ahora decís, ¿te paso un turnista? No. ¿Sabes qué pasa? Volviéndolo a la diferencia entre psicólogo y psicoanalista, nadie cree en el inconsciente, o hay muchas burlas a través, o se lo dice con sorna, hasta que le decís a tu pareja el nombre de tu ex. Ahí se arma el quilombo. Claro. Ahí la gente cree en el inconsciente. Claro. Es eso. Claro, es verdad. Te Bueno, pasa. el Rolón, yo leo mucho el Rolón, me gusta mucho. Con mis amigas somos como muy fanáticas. Tenemos Muy muchos roloneras. libros, somos muy Pero roloneras. es un... muy bueno. Y él habla mucho, ¿no? Del inconsciente, que es como esta personalidad también que habita dentro nuestro. Sí. Eh, Y que tiene más peso que el consciente. Tal cual. El consciente es como una lamparita dentro Sí. del inconsciente. Por eso hay que intentar conocerlo. No solo con la terapia, quizás no querés hacer terapia, pero podés conocerlo a través de intentar entender tus sueños, que no son literales. Bueno, el mundo de los sueños es apasionante. Es muy- pero- Ah, muy sí. amplio, Y aparte. amplio. Podríamos estar horas hablando. Claro, por eso digo, Sí, pues, a veces soñás con cosas o personas que no conoces en tu Exactamente. vida. Y decís, ¿En qué ¿dónde momento estás en mi vida, vos? ¿En qué momento caí acá, en esta Ah, situación? claro, Pero claro. sí. sí, es que los sueños son apasionantes y es uno de los temas a partir de los cuales Freud construye su teoría. Empieza a escuchar sus pacientes, él estaba aprendiendo también, era todo sobre la marcha, y empieza a escuchar muchos sueños y empieza a entender que ahí se expresaba el inconsciente. Digamos, cómo funciona el inconsciente. Y bueno, mezclando cosas, sin contradicción, sin negación, sin la noción de muerte, Sí, como decía antes. por ahí algún deseo con algo que te pasó Exactamente. y se mezcla. Siempre es un deseo. Ah, mira vos. Y la defensa te muestra cosas del día a día, ¿no? Para que vos te comas la galletita y creas que no tiene nada que ver, pero siempre es un deseo. Siempre habla de tu infancia. Wow. Bueno, ahí tiene mucha relación con el tema de cuando soñás con un familiar fallecido. Me salen un montón de temas. Vos para estás, preguntar. claro, no, Sí. porque justamente por ahí es el deseo de que eso esté pasando en este momento. Sí. Claro, pero quizás ahí te despertás. ¿Por qué? Porque te angustia lo que decías. Y Claro. querés volver a dormir para seguir soñando y no te pasa. Si no te querés enterar, vos no te querés enterar que decías que tu abuela que está enferma hace 10 años, querés que se muera. Claro. Por ejemplo, digo, Sí, sí, fácil, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, es que muchas veces pasa. Y esto también debe ser ahora que nombraste los tatuajes, Sí, no, debe pará. ser, Me- no, pero debe ser un peso inconsciente que le cargamos nosotros mismos porque uno elige tatuarse. Me lo voy a tapar. No, yo tengo tatuado a mis dos abuelos, Sí, pero y acá tengo también otro tatuaje significativo y... pero es verdad, ahora vos, vos decís, vos "Wow". vos te cargas con algo el resto de tu vida. Sí. Bueno, a eso le podemos decir las energías. También, a mí me gusta decirlo como que el pensamiento va construyendo realidades. Que la energía digamos, tiene un fin, entonces vos no la podés destinar a muchas cosas. Cuando la gastás en unas cosas, en otras no. Y bueno, el psicoanálisis habla mucho de la energía, si querés se puede decir pulsión sexual, y bueno, todo ese apartado teórico que quizás no viene tanto al caso. Pero, Wow, Muy bueno. la verdad es que vamos a tener que decirle Sí. que vuelva porque Tengo nos como abrió 25 millones de- aristas más. Eso es lo que pasa en una sesión. Sí. El chat, hay preguntas. Eso te iba a eso, decir. sí, vamos a ver. Y también, bueno, están todos con que muy buena la charla, que explicás con mucha claridad. Pero hay una pregunta que dice, ¿cómo se evalúa la intención de suicidarse en un episodio de estrés postraumático? Wow. Bueno, la verdad que no sé cómo se la evalúa del 1 al 10, ¿no? Eso no. Yo no trabajo así. Lo que sí sé es que a los accidentes hay que analizarlos. Vos chocás por la ruta, bueno, por supuesto que puede venir un camión y vos no tenés nada que ver. Ahora, yo lo que voy a hacer es intentar entender, volviendo a tu ejemplo, Luciano, de qué me está contando el accidente. Venías muy estresado. El accidente implica una contradicción. O sea, dos deseos que se juntan. Por ejemplo, querés dejar un trabajo, pero al mismo tiempo no te animás. Entonces, ¿qué haces?
haces algo que no tenés que hacer en el Sí, trabajo. buscas la excusa para que Dej- te echen o que pase algo. O le dejas el celular abierto a tu pareja para que se entere las cosas que estás haciendo. Mm. Bueno, eso mismo para un episodio de estrés muy fuerte, ¿no? Y bueno, ahí yo pondría todo en la balanza, lo mismo que estaba diciendo antes, la cuestión de la historia familiar, del lugar que ocupa esta persona en la historia familiar, de su etapa en el ciclo vital, de acontecimientos que le fueron pasando, para ver si eso es un acting, ¿no? Que es simplemente un llamado de atención, un pedido de auxilio, o si realmente fue un intento fallido. Claro. Sí, eso hay mucho, de buscar la excusa para que pase algo que no te animás a Exactamente. decidirlo. También ¿no? para hacerte mal, para buscar el castigo. Por lo general se ve muy fácil. Yo siempre cuando hablo de estos temas, siempre digo que en las parejas es muy fácil ver esos problemas Ah. porque es muy delicado el sentimiento. Mm. Pero pasa con amigos, Todo el pasa tiempo. en la relación de trabajo, en todo el mundo, Mm. con el día a día, con gente que no conoces. Por ahí un día estás mal vos y te molesta la fila del supermercado. Sí. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Que Sí. Sí. estoy harto con todo el mundo. A veces decís, no me hables. No me hables que Porque- te voy a pero- tirar con un sopapo. Somos seres de transferencia, entonces le estamos transfiriendo un montón de cuestiones propias a todos. Claro, Entonces por eso te puedes ir a las manos en el supermercado. claro, sí. Porque sí. no te estás peleando con esa persona. Y vos decís, No. No, te estás peleando con tu problema interno. En el mejor de los casos, te puedes estar peleando un cachito con tu papá, Claro. un cachito con tu hermano. Eso con mi hermano me peleo todos los días. Claro, bueno, Que pero no. sí, pero eso es Claro. verdad. Pero No, bueno. pero, Y Sí. el análisis que lo principal del mes de septiembre, el suicidio, Sí. se fue transformando desde que se empezó a estudiar estos Sí. casos, que imagino que son Sí. de años luz, pero va transformando según los tiempos, porque imagino que hay otros problemas hoy que no había hace 30 años atrás. Mira, Porque creo que influye mucho las culturas, las sí, a mí me parece que políticas y todo. sí, la época, las circunstancias, el contexto histórico, todo eso influye, por supuesto. Pero para mí los problemas de las personas son básicamente siempre los mismos, ¿no? Mm. Que es el amor y la búsqueda de reconocimiento, por sintetizarlo. Una persona no se suicida porque perdió el trabajo. ¿Eso es causa de angustia? Por supuesto. No soy un extraterrestre. Pero Ujú. no se suicida por eso. Mm. Uy, estaba muy estresado, se pegó un tiro. No. no. Yo sospecho de eso porque pienso que detrás de eso hay un montón de cosas que fuimos viendo a lo largo de la charla que hay que tener en cuenta. Entonces, bienvenido que septiembre sea el mes de concientización, si se quiere, no sé si está bien dicho. ¿Para qué? Para hacerlo más visible, para darle visibilidad al tema y para, entre comillas, naturalizarlo y que se pueda hablar sin tapujos, que no se victimice a la gente ni se la señale con el dedo, ¿no es cierto? Me parece que es importante. Sí, de hecho, las grandes depresiones vienen, es verdad, después de principalmente de una pérdida de amor, ¿no? Ya Sí. sea una ruptura de pareja Mm. o una pérdida de un fallecimiento de un ser querido o lo que sea, Sí. O de una decepción. de una decepción grande. Sí. Y que una decepción no es que te echen del trabajo, ¿eh? No. No, eso es la gota, digamos, la gota que Exactamente. rebalsa el vaso. Exactamente. La gota que rebalsa el Sí, vaso. yo creo de- que también la generación nuestra, tal vez no más de chicos. El otro día lo hablaba justo con una de con mis amigas, de que vimos que aumentó la tasa de suicidio en estos últimos años. Y lo que decíamos era como que también yo después vi un informe porque TikTok empezó a pasar todo suicidio. Y uno de los informes decía también que la edad en la que más, por lo menos los jóvenes, como que están más permeables a la depresión o caen más en la depresión, es desde los 18 a los 35. Y es impresionante, ¿no? Como que tal vez somos como la generación que lo hablamos más, pero también somos los que el hablarlo más hace que también seamos los que más estamos como más deprimidos o más expuestos. Y ante todo esto, y que más de uno tal vez termina como con esta determinación de terminar Sí. con su vida. Por supuesto. Porque además la edad de la adolescencia es cuando se tienen que caer los ideales. ¿Qué significa eso? Que te empezás a enterar que no vas a tener esa vida que soñaste, ¿no? Y bueno, eso es difícil. Y al mismo tiempo, por supuesto, lo digo una vez más, cada caso es un mundo. Y por más que se suicide mucha gente y que se haya subido la tasa, yo desde el punto de vista psicoanalítico no me dice mucho eso. ¿Por qué? Claro. Porque no es lo mismo un suicidio A que un suicidio B. No es lo mismo. Cada caso Ok. es totalmente Distinto. particular.
Así que bueno, Wow. Fernando, No, la verdad que gracias por esa- la visita. Te vamos a volver a invitar porque tengo 300 millones de Compartinos preguntas. tus redes, por donde te encuentran. Yo tengo un Instagram que es Fernando J. Nieva, casi me lo olvido. Fernando J. Nieva, sí. Nieva, Y ahí bien. te pueden Por contactar para- contactar. Sí, yo ahí subo cosas que me gustan en videos. Bien. Listo. Bueno, Wow. Fernando, gracias No, por gracias a la visita. ustedes, chicos. Muchas gracias. Muy claro y La verdad, impresionante. Vamos a hermoso invitar, todo. otra vez Van a para volver hablar mínimo más. una vez por mes Otros a, temas. Sí, a hablar porque- distintos temas. Es Pero más, bueno. Sí, te voy a sí, mandar sí. un WhatsApp también. porque- Bueno, ya venimos, vamos a una pausa muy cortita y estamos de vuelta con ustedes.